Hola y bienvenidos de nuevo a su programa favorito, Ebrios por el Gol, aquí donde el fútbol se siente y no se explica. Así que bueno, acompáñenos de nuevo a esta plática entre compas y copas, como siempre. Y salud por el Inge que vino pedo a la chamba. No, Y no vine pedo, me puse pedo en la chamba. Vino pedo. llegó Pepe. Salud. Y bueno, empezamos. Pues sí, era esquizofrenia al parecer, porque volvemos a hacer dos voces. No sé qué es lo que pasó. La verdad es que hoy me tomé mis medicamentos, me sentí bien. Y llegando pensando que iba a estar otro más, pues veo dos micrófonos. Tal Al vez. Inge ya le volvió a alcanzar, yo creo, para las pastillas de la esquizofrenia. Y nos compartió porque pues yo también me veo un poco sacado de pedo, impresionado que no está el famoso Adrián. Entonces, Entre que si fue que se desapareció o que al Inge se le cayó en algún tipo de fosa, pues no sabría decirles en cuánto tiempo vuelve, pero ojalá vuelva. Entonces recuerden amigos, si ven a un chico tatuado con camisa del América, corran lo más rápido que puedan, pero griten Adrián, en una de esas llega a ser el nuestro y pues podemos recuperarlo. nos contactan, por favor, si sí es, porque queremos recuperarlo o al menos darnos cuenta si fue esquizofrenia. Y si no, pues entonces sí corran, porque deja tú lo tatuado con que sea playera del América. Me parece correcto. Y pues bueno, amigo, como tú lo mencionaste, hablando de equipos con águila, pero águila de la buena, pues estamos felices, sea como sea, aunque con un poco sabor amargo, pero México campeón. Aplauso, aplauso. Al final dijimos que era, creo, lo mínimo que podría ser. Esperábamos, sí, justo. Pero ciertamente, como pues lo mencioné, ese sabor amargo de que pues no sentí realmente un partido bueno ni contundente en todo el torneo de México. No, este yo creo que fue el partido más estable que tuvo en cuestión a la media. Y volvemos a lo mismo, Malagón es tan malo que los delanteros del Estados Unidos y cualquier otro equipo lo hacen parecer bueno de repente. Pero bueno, a ver, pues Malagones no será tan bueno, pero pues, ¿qué otro portero tiene México, güey? Lamentablemente sí, parece que quieren resucitar a Memo Ochoa. Lo llevaron simplemente como adorno y como amuleto mundialista, pero hay alguien que le preste unas toallas para que se secan las manos Malagón antes de entrar al partido, porque me está dando un pánico terrible ver esas Cada vez mantequillas que en está en cada... la alineación. Sí, no. Pero bueno, como repito, o sea, dejando de lado un poco ese trago amargo que estoy diciendo. Pero realmente sí da felicidad, sea como sea, más que nada por el rival, porque viniendo pues de un poco la mala racha, donde pues nos habían ganado ya 3 copas y lo que sea, pues volver a esa paternidad normal que le tenemos a esa otra águila chafa, Y sí, qué pues raro es al final ganarles en su estadio, con su gente, sabiendo todo lo que hay por detrás. Incluso estaba el presidente visitándolos, esperando a dar la... No sé por qué no bajó, pero pues qué satisfactorio es ver esas caras blancas de nuevo derrotadas, ¿no? Entonces, sí, una caray. felicitación a México. México. Un pequeño paréntesis nuevamente recordando que lamentablemente perdemos a Luis Chávez de aquí hasta el Mundial casi. Ah, Es que de sí, realmente, esas... pues, o sea, sí, sí está feo, güey, porque a ver, aunque no juguemos bien, seguimos ganando partidos. Y sea como sea, en este torneo yo noté que Luis Chávez fue... Sí, fue fundamental. Sí, güey. Y justamente lo estaba comentando porque también quiero alargar un poco más el aplauso, ya que México, gracias a esa pequeña lesión que tuvo, bueno, gran lesión lamentablemente, que tuvo Luis Chávez, le dejó el lugar a un Chavito. chavito llamado Mora. Que se convirtió en el jugador más joven de la historia en ganar Justamente un, un trofeo internacional, internacional. bueno, con su selección. Le Que al quitó el final puesto a Yamal. muchos dirán que No es le por comparar, es cooperaron. simplemente es el decir, metimos a alguien de 16 años, por fin Y hubo que es un bueno, cambio o de sea, no nada más mentalidad. fue meterlo por meter, por algo Sí, está no, ahí. no, y se quedó buen tiempo. La verdad es que Mora, a mi parecer, fue de los mejorcitos en el juego. Él junto a Edson y lo que fue, no iba a decir el cachorro, pero no, el cachorro dio un partido malísimo también.
Raúl Jiménez, que también de repente como que ya le volvieron a abordar las ideas al cerebro. Ay, quién sabe, ese güey es más irregular de repente. Sí, no, me sorprende. Pero bueno, Pero esperemos que sigan así hasta el Mundial, porque el balón sigue botando por toda la avenida, entonces quiero que ese balón llegue por lo menos hasta las canchas de Popotla, ¿no? Y échenme parito, México sí, güey, sigue llegando con a su pinche cuartos. triple. Sí, no. Pero sí, o sea, y pues a lo que iba a decir era, muchos dicen, ay, es que es la Copa Oro, no sé qué. Brother, sea como sea un torneo internacional. Entonces, Mora, también un Un aplauso aplauso. para el chavito. Esperemos de aquí a Europa. No le hagas caso a América, Monterrey o a Tigres, que Sí, siempre no. son lo Y pues desesperante de obviamente esto. lo mejor y que pues Aguirre, dándose cuenta de pues lo que fue Mora, empiece ahora sí ya a dar este recambio y lleguen más chavitos. Justamente todavía tienes un año, Aguirre, para empezar a Ojalá, meter más ojalá. chavitos. Pero pues justamente quiero preguntarte a ti, amigo, ya viendo ahora, pues bueno, la participación finalizada de México en esta Copa Oro, pues ¿cómo lo ves para el Mundial? Digo, ya lo dijiste, que lo sigues viendo en cuartos, lo veo complicado, pero ya una opinión más sobria, cagadamente siendo los ebrios por el gol. Quiero que me des una opinión sobria y bien aterrizada. Mira, la realidad es que México no está para competir al tú por tú con equipos europeos. Y si me pones a un equipo sudamericano, yo creo que la vamos a sudar y a vivir con equipos como lo son Ecuador, como lo es Argentina, como lo es Que Brasil. es justo lo que decíamos, que Ecuador, Argentina vienen, Sí, no, pues vienen vienen muy muy bien. bien. Al final de cuentas, a lo mejor a un Brasil le podemos llegar a ganar, ya que todavía no aterrizamos completo, que Ancelotti haya llegado a Acaba ese de punto. llegar. Entonces, y pues no va a tener tanto tiempo para manejar a su equipo como quisiera, porque México y Aguirre sí llevan por lo menos un año y poquito más de selección Sí, de no, Carlo juegos. acaba de llegar y casi ni partidos lleva. O Sí, sea, no, no. ni partidos, ni siquiera sé. Pero, pues sí, o sea, al final creo que se notó en los amistosos antes de la Copa Oro, que fue justamente lo que dices de los equipos europeos. O sea, y es retomando algo que yo mencioné en el episodio pasado, es si no le pudimos ganar a una Suiza y apenas si pudimos contra una Turquía, ¿qué nos espera contra una España, contra una Francia, contra, sea como vienen, contra una Alemania? Sí, se visualiza bastante complicado estos partidos, pero pues mira, al final, sea como sea fe, yo sé que a lo mejor te critico mucho en el aspecto del diciendo que México llega a cuartos. Obviamente yo quiero que pase eso, pero algo tiene que cambiar. O sea, creo que los errores de México ya sabemos cuáles son, pero tiene que cambiar. Hay muchas cosas que cambiar. Hay jugadores que por alguna otra razón en clubes son un gran, o sea, gran aporte, un punto y aparte en cualquier lado, pero llegan a la selección y se convierten en poco y nada. Sí, Final de güey. cuentas, creo que estamos dependiendo de muchos nombres como lo son Santi Jiménez, que yo soy Jiménez, Chaco y Chaquito, son de mis preferidos en toda la vida, pues obviamente Cruz Azulino. Pero aún así es lo que dijimos, o sea, dependemos mucho de Chaquito, pero es raro decir dependemos cuando No ha no mostrado. ha mostrado, ¿no? Pero Sí, no, y decirte algún jugador de Chivas que no recuerdo alguno ahorita. mira, cabrón, O bueno, Roberto Alvarado, sí, no, qué mi, partidazos mi aventó, gran ¿eh? condorito. Venía de Cruz Azul, claramente, pero sí, bueno, Ah, entiendo, ¿no? Pues lo que queda de Chivas. Al final del día creo que vamos a depender mucho de las individualidades y hoy en día no hay una individualidad en México que me parezca más importante que la de sí, Raúl no. Jiménez, la de Edson Álvarez y por ahí la del joven Mora, que espero dé un salto Y en de calidad y tanto salto de calidad como salto a Europa Europa. Sí, en no, es muy este necesario. cachito que tenemos para el Mundial. Pero, pues bueno, creo que ya sabemos las opiniones y el cómo vienen. Entonces, yo espero que este título sea como el subidón de energía, que no de energía, de ánimos, de no sé cómo decirlo, se me va la Claro, palabra, claro. pero que necesita México para cambiar las cosas y que llegue con todo al mundial, porque pues justamente, lamentablemente estos son los partidos de preparación de México Sí, para no, el mundial, mundial. porque pues no No hay estamos nada. jugando, ¿no?
No, y aunque los jugáramos, creo que no tendríamos una opinión real, ya que no hay equipo hoy en día en la zona CONCACAF que podamos decir es un buen enfrentamiento. A Sí, Honduras no, lo nada. fue porque estuvimos en su cancha y es algo que creo que nos hace falta, pero sabiendo que la mayor parte de los partidos del Mundial vienen a ser a Canadá, Estados Unidos, México, donde vamos a estar o muy secos o con mucho frío. No hay... Y justamente el Mundial de Clubes nos está dando en la madre a todos los... Bueno, les está dando en la madre a todos los Nos europeos. está dando mi Sí, compa no. el ojo verde. Cállate. ¿Qué No te digo? mames. Uno que ya tiene la playera blanca bien puesta, pues sabe que su casa está en Madrid. Pero Ya bueno, duerman al Héctor. ¿qué les digo? Justamente creo que es la única ventaja que podríamos tener si llevamos más jugadores que jueguen aquí en la Liga MX, que conozcan lo que es jugar en las canchas tan rasperas que podemos manejar como el Estadio Azteca, o si no, sintéticas como la de Guadalajara, o si no, ni bien armadas como las de Monterrey, pero pues ya serán puntos que iremos checando conforme vayamos al Mundial. Que, pues bueno, conectando un poco con lo que estás diciendo de los estadios, comenzó nuestra mágica y gloriosa Liga Liga MX, MX. el mejor torneo de fútbol a nivel clubes, amigo. Todos lo Claro que sí. sabemos. No hay Nadie nada nos que ha se le brindado compara. tanta magia como esto. Y magia como los partidos tan pinchurrientos que acaban de pasar. Yo sí le llamo magia. ¿Qué otro partido te puede poner a dormir un viernes que llegas cansado de la chamba? Abres tu tele, dices, ¿qué hay hoy? ¿Qué podemos checar? Y Y ves un ver. Cruz Azul Mazatlán. Ah, qué partido para dormir, ¿eh? Primer 0-0 de la temporada. Y luego el Mazatlán, que el Cruz Azul ha tenido la infortunia de no poderle ganar un partido desde hace 4 jornadas. No lo puedo Es creer, amigo. sorprendente. No, y Que si no, aviéntate un América Juárez que dices el tricampeón, medio herido, que la chingada, va a llegar con todo. amigo, ahí está. No es esquizofrenia. Por eso no vino tu Me compadre. lo dejaron en Juárez. Puta Me lo dejaron madre. en Juárez, güey. No quiso venir a dar la cara como siempre. Pues a mí también me daría vergüenza, amigo. Y más con esa expulsión irrisoria, no sé si viste, del Sí, chiquito. chiquito, es La verdad, no sé cómo no sorprendente. le rompió la pata a este Y cabrón. todavía se quejó, o sea, Sí, se quejó. bueno. No, y aparte tuvieron que ir a checarlo al bar. O sea, ni siquiera fue expulsión directa cuando se ve cómo le deshizo todo el piecito, la pata del mamator. Pero, pues, ¿Qué podemos increíble. decir ya de un equipo que estamos acostumbrados a que lo apoyaban tanto que ahorita cuando les dicen, güey, es que está muy obvia, tienes que venir a expulsarlo? Ya. Ya, sí, no mames. Y hablando, digo, sé que se jugaron más partidos como el Tijuana 1, Querétaro 0, Atlas 3, Puebla 2, Fue lo pero, más sorprendente de la jornada, el más movido a lo que tenemos hasta ahorita. pero yo quiero hablar de el gran equipo al que fichó Aaron Ramsey. Sorprendente. Qué partidazo. Y no necesariamente del equipo al que fichó Ramsey, porque perdió 3-0. Es que no me lo puedo... Lo que pasa es que no estás entendiendo. Todavía no llega Benzema. Todavía no podemos armar un buen equipo si no nos llega Sí, es cierto, Keylor es que todavía Navas. falta Keylor Navas, Benzema, Dybala. Sí, no. Y pues por ahí pone a Lamine Yamal en préstamo. Yo creo Dineno también quería llega, llegar ¿no? también volver. Dijo que ya tenía bien las dos piernas. O sea, Es que todavía no está armado el equipo, tienes toda la razón. qué Los bueno. Pumbas, nada más. Es humillante hablar de los Pumas en el aspecto de que me cayeran el hocico yo haciéndolos de menos, diciendo con qué van a pagar el fichaje de Dybala y de Benzema. Pues no ves que Traen a ya Aaron dicen que a la Ramsey. UNAM le van a cobrar, van a pasar de 20 varos, creo, el semestre a 8,000 pesos de repente va a pagar el fichaje. Y no me Pero sorprendería que hay se esté aguas quedando que- corto, ¿eh? Aguas que mi jefe anda aquí atrás, güey. Y acuérdate que le va a los Pumas. Y es que sí tengo la duda. Al final del día, ¿dónde está Aaron Ramsey? Me lo robaron ahí en el transborde de Pantitlán. ¿Por qué chingados Qué no fue ni pendejo. siquiera convocado? O sea, No lo dices, dejaron salir de Copilco, lo asaltaron por ahí, güey. sí, no, me es sorprendente al final del día, ¿no? Pero, pues yo qué puedo venir a decirle a un equipo que Pero perdió contra el peor de la temporada pasada. yo quiero decir, y lo dije en las historias de Instagram, porque sí, fui yo. En la próxima jornada va a jugar su padre y vamos a ver realmente cómo se juega un buen fútbol de mis Chivas. Qué raro que tengan que ocultar un partido más a las Chivas porque no saben dónde están. Al día de hoy les dijeron, oigan, si llegan a jugar al Akron, y le dijeron, no, a la vuelta, joven. Entonces, una No sabes ni súplica lo que parlas, donde papito. a Chivas les encuentren un equipo
decente porque ni siquiera recordamos 2 de sus fichajes. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Efraín Álvarez, gran fichaje. Sí, pues No después va a de que el jugar. el PSV lo tiró del avión y pues cayó de alguna u otra forma en el mar Índico cerca de Guadalajara, entonces Que justamente vamos contra León, entonces yo siento que vamos a jugar bien porque ya no tenemos un entrenador que quiera patear a James Rodríguez. No, es que las Chivas, digo, los últimos años, pero al menos el torneo pasado, fueron realmente para mí algo increíble. más. No sé qué estaba pasando, pasamos como por 5 entrenadores y ni me di cuenta. Patearon a James Rodríguez de a gratis, pero hey, mis Chivas van a dar fútbol champán, es lo que... Bueno, ahora que la esquizofrenia o la pastilla se nos agote y ya nada más haya un micrófono abierto, ya sabrán que pues hay que buscar en una fosa después a Marco, porque va a ser el siguiente en desaparecer cuando vea que el Que Chivas ya no hablando hizo ningún juego. seriamente, no lo dudaría, porque ya lo que me puedan decir de mis Chivas no me hace daño, porque todo lo malo que digan, tienen razón. Inserte meme de ya ni siquiera siento Ya nada. ni siquiera siento nada, hermano. Pero pues bueno, empezó nuestra gloriosa Liga MX. ¿Cuáles son tus esperanzas en este torneo? ¿Qué es lo que crees que va a pasar? Si no nos vuelven a robar, como ya están acostumbrados unos equipillos americanistas, pues Cruz Azul pinta ser un serio candidato, pero Así para dicen quedar siempre. en liguilla. Al final del día, yo creo que el peor error que cometió Cruz Azul en esta época fue correr al sexos machine del maestro. ¿Qué chingados estás diciendo, güey? Claro que sí, al final de cuentas traen a Lacramón porque dijeron es que es un gran Lacramón, entrenador y la sí. chingada, pero pues no, o sea, Vicente Sánchez hizo algo que no había visto yo en otros equipos. Güey, está muy cagado porque el Cruz Azul de Vicente Sánchez no jugaba tan bien como el de Anselmi, pero ganó más que el de Anselmi, Anselmi, güey. sí, no, y es que Vicente Sánchez ni siquiera él sabía a qué jugaba y eso fue lo más impresionante, que fue tan sorpréndeme que llegó a la semifinal donde fue ultrajado y Que, hey, güey, robado. desviándome un poquito de lo que estamos hablando, qué gusto de seguro te está dando ver cómo Anselmi está haciendo, bueno, mejor, sí, Ya mejor se dicho, quedó está sin haciendo casa. mierda al Porto, porque ya lo corrieron, creo, ¿no? Sí, O ya lo pues, corrieron. está ahí en la línea. No, Anselmi ya lo corrieron, pero pues ya que te puedo opinar. La verdad es que si a mí me hubieran ofrecido casa en Portugal o en cualquier lado de Europa, yo también me hubiera ido. No le deseo nunca el mal, pero pues se nota que cuando hace las cosas mal, ¿De dónde sacó su título de entrenador, brother? Porque nada más pudo hacer jugar bien al Cruz Azul, llegó al Porto y ni al Inter de Miami le pudo ganar. sí, no a ningún equipo le pudo ganar. De hecho, ya no estaba contra el Inter, según yo. ¿De qué? Contra el Inter de Miami ya no estaba Anselmi, según yo. ¿Cómo crees? No Pues mira, va. yo ya ni sé, tan mal están jugando que hasta yo pensé que también era el Porto de Anselmi. Sí, no, o sea, al final del día yo creo que pobrecito de ese güey, en algún momento regresará como siempre hacen los argentinos a algún equipo de México que esté necesitado. Lo veremos Porque le hace entrenando falta otro aire acondicionado pues, en su justamente, casa, ¿no? Porque ya no es Gago, pero pues ahí le dice, oye, ya no me dejan entrar a mí, pues échame uno, ¿no? que se venga a un Querétaro que lo acaban de comprar, que se venga a Oh, sí, sí. un ¿qué será? ¿Qué te gusta? ¿Un Pueblita tal vez o algún El Mazatlán? Pueblota. Bueno, no, Mazatlán no, porque ahí está el Rey Midas. Ah, no, ya tampoco está el Rey Midas. Ya ni sabemos. Pero bueno, yo lo que te quería preguntar era, pues obviamente, cómo le va a ir, pero a ciertos equipos que pues me parece interesante hablar, más que nada por lo que ha pasado, bla, bla, bla. Por ejemplo, entre ellos, Toluca. ¿Tú dónde ves a Toluca en este torneo? Que para mí creo que es el equipo más completo y sobrio de todo el torneo. Sí, 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 sí. Y además el primer partido creo que volvió a demostrar porque es el campeón de la liga. Claramente. Es mientras no vendamos a los jugadores como estábamos tan Alexis Vega, acostumbrados. Paulinho, ellos. Exactamente. Creo que sí Podríamos repite. hablar de un bicampeonato. Sí, O sea, sin menor duda. claramente creo que es lo que más veo yo también. Sí, no, no hay Repitiendo. ningún punto ahí. O sea, hablamos de los grandes cuatro que son Chivas, Cruz Azul, América y Toluca. De ahí en fuera, pues podemos hablar de los golpeaprimas o El Inge no supo ni qué. porque Yo no
sé nada de fútbol, pero de repente nada más escucho golpea primas y es como de, ¿qué? Claramente en Monterrey no han de estar tan felices ya que va acabando el partido contra el poderosísimo Pachuca, en donde jugadores como Oliver Torres, como Sergio Ramos, como Sergio Canales y algún otro que se me está escapando por ahí, no supieron ni por dónde chingados le pasó la tusirriata. Que justamente, pasando un poco del lado de Toluca, algo que estás mencionando, estos dos, Pachuca Monterrey, ¿cómo crees que les irá en el torneo? Sabiendo que es raro porque vienen del Mundial de Clubes donde Pachuca dio pena, donde Monterrey superó expectativas, pero llegan a la Liga MX y Pachuca le pasa la tuzorriata, como dices, a Monterrey encima. Entonces, a estos dos, ¿cómo los ves? Qué difícil, ¿no? Porque yo justamente hubiera dicho, terminando el Mundial de Clubes y hablando de putazo, Monterrey, top 3 en Liga MX, el equipo más cabrón de la liga, que la chingada, y de repente pelea contra Pachuca que a mi parecer no lo hizo tan mal, le faltaron ciertas cosas y Drizzy no dio tan buen Mundial como esperábamos, pero pues sí es de, cabrón, ahorita tendríamos que volver a poner a Pachuca en ese Big Four de saber que saca una cantera de 25 chamacos de secundaria y de repente todos juegan bien al fútbol. Sí, güey. Entonces, pues espero que tengamos sorpresas con este Pachuca nuevamente, que podamos hablar de por fin un campeonato o algo por el estilo, porque si no, no sé ni dónde podríamos poner a este Monterrey hoy en día, que me parece que otra vez le van a tender la camita a su entrenador y Que hablaremos acaba de de top llegar, 8. creo, ¿no? Sí, 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 Pero sí. pues sí, a ver, evidentemente creo que, bueno, pues ya lo mencionaste, el de Cruz Azul, entonces, digo, no es por demeritar, pero pues digo, no te lo voy a preguntar porque ya dijiste que lo ves. Al final del día, el hecho de que a Liguilla todavía no tengamos en nuestro centro delantero más que a Sepúlveda. Sepúlveda es un dios, pero al final sí le falta ese pequeño complemento de delantero y no creo que Luka Jovic llegue a ser banca y mucho menos va a llegar a quitarle ese lugar para lo bien que lo había estado haciendo Sepúlveda, ¿no? Complicado, güey, la Entonces, neta. yo lo pondría en un va a llegar a liguilla sin ningún pedo, pero ya no lo veo más allá de liguilla, lamentablemente, porque la Cramón a mí siempre se me ha hecho, ay, una lágrima entre ojo El y ojo. Arcamón en León me parece que hizo un buen trabajo, que Y en justamente, Necaxa también lo está haciendo, no lo dudo, pero su primer torneo siempre es un malo. claro, ¿no? Pero pues a ver, tiene un Cruz Azul ya armado, entonces estaría bueno ver, ¿Qué pasa? pues a ver qué ¿Qué pasa? pasa, ¿no? Pasando al siguiente, pues al que le vamos a estar tirando carrilla hasta la próxima jornada a ver qué hace, pero es a los Pumbas, que Sí. viendo que a pesar de que el torneo pasado también fue una lágrima su juego, de todas maneras pasó a play-in, de ella no pasó, pero llegó a play-in quitándole a las Chivas pues ese El lugar porque lugar. justamente se estaban peleando. A los Pumbas, ¿cómo los ves? Qué difícil. Mira, me van a callar el hocico 3 veces en cuestión de menos de un mes. Es como, primero me burlé de que tenían un estadio muy malo, después me burlé de que no les alcanzaba para los fichajes y ahorita me estoy burlando del hecho que le di en la madre el peor equipo de la temporada pasada. Santos Sí, hubiera güey, y fue un descendido a 3-0, güey. cuarta división en cualquier otra liga, pero pues aquí por magia del guión pues todos somos Ya no amigos existe. y revivió y Le por metió alguna un otra razón 3-0, lo güey, allá en golearon al Torreón. Pumas. Entonces, aquí es donde yo me burlo, digo, pinches Pumas van a pagar con cada centímetro de pasto y cemento lo que les queda a los dos fichajes que probablemente lleguen y va a llegar de alguna otra manera más lejos que Cruz Azul, América y quién sabe qué tantos equipos gracias a la magia de la amistad. Entonces, hablar mal de Pumas es darme un tiro en la pierna porque claramente Que está bien cabrón porque es justamente, está jugando bien mal Pumas cuando hace 2 torneos, el antepasado, pues llegó hasta, ¿qué fue? Semifinales, me semifinales. parece, ¿no? Que ya fue donde Monterrey les pasó también la La regia. regioverga por la cara. Pero, Sí, les recordó la cara de algún pariente y pues ya. pues sí, güey, el golpe a prima, este pendejo. Pero, pues sí, o sea, Pumas no lo veo más que peleando otra vez un play-in, que es al siguiente que voy, ya obviamente una opinión más acertada, que es pues a las Chivas. La neta, yo no los veo que esperan, obviamente espero que me sorprendan, pero yo no los veo más allá de pelear un play-in, así como
el torneo ¿El torneo pasado que pasado? estábamos Ujú. peleándonos con Pumas. Pero más allá, así que tú digas un top 5, yo no veo a Chivas llegando ahí. Y más que nada porque realmente lo que mencionaste, así que tú digas fichajes que hizo. Es sorprendente el de Ramsey, no se lo voy a quitar nunca, pero traes un jugador de 34, 35 años que ya jugaba en la segunda división de la liga inglesa, entonces, pues qué cañón al final decir que no va a llegar ni siquiera a liguilla, ¿no? Pero pues vuelvo a repetirlo, Sí. no voy a hablar mal de Pumas porque cada que lo hago me dan un putazo en la pierna, un disparo, entonces Y ya no te van suerte a a los dejar Pumas, entrar. justamente, y ya no Pero voy a yo poder entrar a dije, la casa. Chivas, hermano. Ah, Estaba mira, diciendo Chivas, pendejo. es que, ¿qué puedo decir de un equipo desaparecido, amigo? Bueno, entonces el otro equipo del que te quería preguntar, y más que nada porque pues siempre es un hábito en los últimos años en liguilla y pues también siendo campeón. Y yo quiero sumarlo ahora por el fichaje de Ángel Correa, que es a Claramente. Tigres. ¿Cómo crees que le vaya yendo? Porque no jugó, así como Chivas, no jugó la primera jornada, Jornada. pero tuvo un amistoso, me parece, contra el Atlético Morelia, donde le metió un 11 11-0. goles. 11-0. Sí, no. Y donde se estrenó, no oficialmente, pero donde se estrenó Ángel Correa con un tanto. Y Gignac de alguna u otra forma siguió metiendo goles, Metió ¿eh? dos. Lo de Gignac es ya de estudio grave porque sigo sin creerme que es un señorón, es una persona Y grande, aparte con el gran respeto que le tiene a México, yo también lo justamente. respeto. Me es sorprendente que todavía le corra la sangre a las piernas para alcanzar esos balones, ¿eh? La verdad es que un respeto muy grande al señor Gignac. Que sigue siendo un gran goleador, entonces va a haber deudores en este torneo. Las lesiones lo respetan y otra vez se va a aventar torneos goleadores como nos tenía acostumbrado. Esperemos, O como el esperemos. torneo pasado, lesión, se recuperó y se volvió a lesionar y pues se notó la ausencia de Guiñac en Tigres. Entonces esperemos que sea la primera porque pues la neta los golazos de Guiñac siempre van a ser Sí, no, son muy una... entrañables. Pero a Tigres sí lo veo, justamente hablando de esto, ya que sea como sea, está Ángel Correa, yo sí lo veo un top 3 llegando en una de esas final de liga de otra liga. vez, porque, ¿qué es lo que menciono? A Tigres se le notó la falta de 9 killer la temporada pasada Sí, 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 sí. y Ángel Correa creo que llegando ahí repartiéndose con Guiñac, a lo mejor era lo que le hacía falta a Tigres, entonces, pues hay que ver, sea como sea en su jornada debut va a ser contra un equipo que se le considera pues, fácil, que va a ser contra Juárez, a menos que se hace el América. Pero pues veremos cómo le va. Pues a ver, sea como sea, le tengo el coraje porque la última vez que Chivas pudo haber ganado algo, lo que nos ganó fue Tigres, pero por alguna razón, creo que es por Guiñac, justamente. Me gusta pues, su juego, más que nada, ¿no? Creo que el Tigres desde hace mucho tiempo viene siendo un poco más impactante en la liga que cualquier otro equipo de esa parte del norte. Tijuana ha sido una lágrima desde que fue campeón hace 1000 años. Sí, hermano. Igual lo mismo nos Santos, ha pasado con Santos, con León, que nos quedó a deber también sí. después del bicampeonato. Y pues bueno, Monterrey ahí anda, pero justamente después de hace algunos torneos, pues también Estrenaron es una estadio y lágrima. cualquier equipo gana en su estadio menos Sí, ellos, ¿no? Entonces, te traen una promoción, enfréntate a Monterrey y te regalan totalmente gratis. Tres una puntos y victoria. 3 puntos, unos... ¿no? 3 puntos y unos chicharrones Ramos. Un chicharrón de Sí, la Ramos. Chicharrón Ramos, por favor, seguimos atentos a cualquier mensaje que nos puedan mandar. Sí. Entonces, por favor, ya alguien patrocínenos, aunque sea Ingeniero Luis, patrocínenos también. No se ha hambreado. Pero bueno, creo que pues cerramos un poco el tema de la liga. Esperemos a ver pues cómo va avanzando esto. Yo espero que la verdad así, tanto a ti Cruz Azul como a mí las Chivas nos callen la boca y realmente den Un buen vuelta par. a esto y un buen torneo. Y pues lo que sí esperamos es que al Club América le vaya mal, ¿no? Sí, claramente. Bueno, que ni tanto porque todavía hay muchas cosas aquí en la casa y temo a que cualquier americanista en una de esas escuche, venga y nos quiera. Por favor, no me doxen, porque no me gustaría llegar y que ya no esté mi sala, porque es donde grabamos. Recuerden, si pierde la América, pierde la familia de 20 familias mexicanas, entonces apoyemos con 1 kilo de frijol a Y cualquier... se pierde Adrián también. Entonces, por favor, pensémoslo bien.
Pero bueno, continuando un poco con lo que queremos tocar pues, en esta ocasión, hablando de justamente el Pachuca Monterrey, Mundial de Clubes, hermano, así como la Copa Oro, terminó y fue más que nada una gran Pero grandísima sorpresa. sorpresa. Porque Chelsea PSG, creo que realmente muchos le iban al PSG ¿Sí? por No había- muchas razones. Siento que tanto desde el torneo pasado como en este torneo del Mundial de Clubes, Es el mejor el equipo de juego, la... el juego, bueno, la diferencia de juegos entre PSG y Chelsea era Sí, abismal. era otra cosa, no había ni cómo decirlo. El juego del PSG era, y lo mencionamos en el episodio pasado, era tanto entretenido como bien armado, como goleador, o sea, todo lo que se te ocurra. Y venía contra un Chelsea que la temporada pasada nadie se acordaba del Chelsea, tuvo su Jugó subtrama en la Conference League jugando allá en Varsovia con un estadio de 2000 personas. contra el poderosísimo y único Betis, que todo el mundo lo recordará por 6 meses, porque la cabra regresó a el encierro que es el United. Entonces esperemos, hagamos donaciones para que podamos Que sacar por cierto, yo también. quiero hacer un paréntesis aquí. Tenemos un amigo yo y pues uno de nuestros seguidores que se llama Emanuel. Le va lamentablemente y ahí te va cuáles son sus equipos. Manchester United y Pumas de la UNAM. Bueno, Emanuel, si estás escuchando esto, un saludo para empezar, pero pues También te hay tiempo mandamos para muchas cambiar. condolencias. Recuerda que todos podemos cambiar. Hay cambios necesarios en la vida, dejar a tu ex Y no te tóxica. llamaremos Villamelón, amigo. Es por tu bien mental. Justamente estamos pensando en tu Estabilidad. pequeño cerebrito que en estos momentos ha de estar sufriendo un colapso con este tipo de fichajes que están haciendo y pues, ¿qué te puedo decir? Te apoyamos con toda Pero la bueno, causa. quise hacer esta mención porque sí, amigo, se viene así como en uno de nuestros capítulos, tal vez una media hora tirándole mierda al United. Entonces, Claro. avisado estás. Pero bueno, Anthony regresa lamentablemente. Al United se regresó Jadon Sancho, que también había hecho una medio temporada ahí en el Chelsea. Muchos fichajes de Chelsea que al final del día funcionaron. Pues sí, sea como sea, o Hoy sea. son campeones del Mundial de Clubes más extenso que hemos tenido la Que por visualización. cierto, pues yo seguía diciendo, o sea, de la diferencia de juegos. Y pues se venía un Chelsea que, pues, como decíamos, venía perdido. Y pues en este Mundial de Clubes, así que tú digas cómo convencía al Chelsea, pues Nadie, tampoco. nadie. Pero al final también quiero decir, realmente creo que se acaba de confirmar que soy la mufa más grande de la puta Sí, historia. no. Yo se los avisé desde el Porque primer yo episodio, dije, amigos. Bayern o City, es más, Bayern City va a ser la final. A los dos me los eliminaron en grupos. Madre de No. Dios, no. En octavos al City, en cuartos. El chiste es que quedaron eliminados, dieron pena y todo gracias a mí por apoyarlos. Porque, bueno, hermano, ya no sé ni qué decirte. Mira, yo Pero tengo un pues el Bayern quedó comentario. eliminado en cuartos, que fue contra el PSG. Y pues el City, Y ahí pues te es el va City, amigo. un súper comentario que me van a llamar loco y me van a llamar impotente y la chingada. Yo avisé que el Chelsea iba a llegar a la final. El Chelsea o el City. Llegó el Chelsea. No anuncié que la ganarían porque esperaba al Madrid de ese lado. El Real Pero, Madrid no llegó, hijo de tu puta madre. pero, hubo un madridista que vio al futuro hace 4 años y dijo, la Saudi League es más grande que la liga francesa. Y el Al Hilal le pudo ganar al ex campeón de la liga inglesa. Por ende, si el Hermano. Al Hilal Sí, quedó le fuera en octavos el hijo de perra del City contra el Al Hilal. Partidazo. O sea, como sea, partidazo. 4-3, hermano, se fue a tiempos extra. Y qué tiempos extra además, porque nos regalaron más goles, qué partidazo. Pero si el Al Hilal le ganó al campeón de la liga y el Chelsea no le puede ganar al campeón de su liga, me parece que el Al Hilal le pudo haber ganado al Chelsea si llega a la final. Lamentablemente, para Verga. nuestra mala suerte, pues pasó lo de el jugador y pues lamentablemente Diego Llota, todos sabemos qué pasó. Su mejor amigo Descansa en Rubén paz. Neves,
pues estaba jugando el partido cuando se enteró de la noticia, también Y estaba Joao Joao Cancelo, Cancelo. se les dio el bajón al final, yo creo que son jugadores profesionales, pero es algo que afecta Pues sí, anímicamente. afecta porque, pues, o sea, no nada más era un compañero y creo que, pues, se sabe, así como pasó de el chico este del Chelsea, ¿cómo se llama? Ay, su extremo, lamentablemente, otra vez demostré mi nulo conocimiento de fútbol. Pedro Pero, Neto, que pues al final, pues no es nada más un compañero, es un un amigo, amigo. entonces, pues digo, nosotros quienes somos reconocidos no somos, pero pues aún así, pues Sí, no, es descansa en paz Diego Llota y pues a su familia le deseamos lo mejor, que, obviamente. obviamente, pero el Al Hilal yo creo que llegando a la final se hubiera cogido el PSG. Es a lo que Que iba no yo. lo sabemos, que justamente hablando de el Al Hilal, contra quien se enfrentó en cuartos de final, es alguien que quiero mencionar y darle muchos respetos, el El Flu Fluminense, que llegó hasta la sorprendentemente semifinal y se puso entre los mejores 4 equipos del del mundo, mundo, sí. que al final, pues Son los obviamente que fue sacaron la cara por América al final del día. PSG, Chelsea, Real Madrid, o sea, es que simplemente escucha los nombres, PSG, Chelsea, Real Madrid y el Flu. Y el Flu ganándole a equipos como el Inter de Milán, que yo quiero hacer una mención ahí, es increíble cómo después de que bueno, no nos remontaran, que nos hayan eliminado de esa semifinal de Champions, nada más estoy viendo cómo se cae a pedazos y ahora todos le ganan. Sí, sorprendente Pero lo bueno, de... el Flu dejó eliminado en octavos al Inter. Luego dejó al Al-Hilal, que eliminó al City. Al City. Entonces, no es que tú digas, ay, era el Al-Hilal. No, no, no. Era el Era el Al-Hilal Al-Hilal. Sí, que no. eliminó al City. Y pues bueno, luego quedó eliminado contra el Chelsea, pero un Chelsea que terminó Puede siendo decir que quedó eliminado ante el campeón. No ante el cualquier... campeón. Sí, no, no fue eliminado pues, por otro equipo. Entonces, al Flu, gran representante del El fútbol fútbol sudamericano, sudamericano claramente. realmente. Thiago Silva demostrando, o sea, justamente Thiago Silva jugando contra el Chelsea, su ex Ese equipo, equipo. pero Ujú. Thiago Silva, sea como sea, demostrando que es un gran Y también jugador a esta otro edad. fichaje de ahí, del Flu, el delantero, el de 16 años, 17, que va a llegar al Chelsea esta temporada. Se me olvida cómo se No te estás llama. equivocando con el de Palmeiras, de Estebao, Bau. es del Palmeiras, Sí, no. que jugó contra el Chelsea en cuartos de final y se aventó un golazo. Es un loco, es increíble. Ahí se nota el profesionalismo, porque sea como sea, aunque vaya a ser su equipo, pues Sí, no jugó jugó como increíble. siempre para su equipo que todavía era. No le dio para más, pero también quedó eliminado ante el campeón. En ese momento no se sabía, pero quedó eliminado ante el campeón. Y pues bueno, algo que quiero mencionar antes de hablar más centralizado en la final, que es pues lo que decían todos, iban Con el PSG. pues con el PSG y más que nada algo que mencionaban y era algo a lo que yo también me iba, no nada más el juego, eran los partidos que hubo. Realmente el camino del PSG fue mucho más complicado Mucho, que el del mucho más. Chelsea. Entonces, pues, o sea, todos hubieran dicho, güey, el PSG les va a pasar encima. Y tal vez yo no lo mencioné, pero para mí era, les va a pasar encima. O sea, es el campeón de todo hasta ahora, el Iba PSG. a ser el primer equipo en tener un heptete. Sí, es una Iba. locura total. Sí, no, o sea, es El sorprendente. Chelsea se lo cortó, pero todos lo creían. Y es que simplemente vamos a ver los grupos, que es donde empezó todo. Veamos, el PSG, que es lo que digo, tenía un grupo como lo es, bueno, ellos mismos, PSG, Botafogo, que al final también creo que fue un equipo brasileiro que jugó muy Muy bien. Es bien. más, se notó, les Les ganó. ganó, sí. De hecho, gracias a eso el Atlético de Madrid, digo el patético de Madrid, digo el poderosísimo ¿cómo se llama este güey? El Cholo Madrid. El Cholo Madrid quedó Pues quedó eliminado. eliminado. Pero fue justamente el otro equipo, Atlético de Madrid, y bueno, el más flojo, Seattle Sounders, pero bueno, estaba el Botafogo y el Atlético, ¿no? Y luego vámonos al grupo del Chelsea, que fue el Donde ni siquiera Flamengo. llegó en primer lugar, hay que Ajá, hay recordar. que recordar que justamente es lo que voy a decir, es el Flamengo, que también los equipos brasileiros creo que dieron cátedra de lo que es el fútbol brasileiro, pero bueno, fue el Flamengo, el Stunis, Sabrá Dios de y dónde. el padre del América, digo, el LAFC, que es increíble, que voy a volver a repetir lo que dijimos. Los del, los del América se quejaban que
patética presentación del AFC, que si ellos hubieran clasificado, lo hubieran hecho mejor. Hermano, no clasificaron por ellos, o sea, no creo que hubieran hecho algo mejor que el AFC. Pero bueno, estos fueron los partidos justamente entonces de fase de grupos. Entonces ahí simplemente se notó la diferencia de equipos que tenían. Y ahora vámonos a la fase de eliminación. O sea, simplemente el PSG tuvo primero, ok, el Inter de Miami fue el más flojito que tuvo. Su escalón, ajá. Hermano, Claro. siguió el Bayern Múnich, que fue ahí donde los dejó eliminados. Siguió el Real Madrid, que, También, ok, les ganó 4-0. Pero sea como sea, es un es Real Madrid, un partido ¿sabes? de alto rendimiento también, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces llega a la final contra un Chelsea que ya lo mencionamos, Flamengo, el Tunis y el LAFC. Su primer partido fue contra el Benfica. Que, a ver, o sea, sí sigue siendo un equipo europeo, pero se notó con lo que pasó con Orkun Koçu, con su entrenador. Se ve que ya hay problemas internos. No se No veía se tan ve. convincente el Benfica. Un 4-1, se notó. Luego le tocó el Palmeiras, que bueno, aquí quiero aclarar, sé que dijimos que los equipos brasileños estaban demostrando buenos partidos, pero sea como sea, no me vas a comparar, sea como sea, un Bayern con un Palmeiras, que fue contra el que siguió el Chelsea, o un Real Madrid contra el Fluminense, que fue la semifinal del Chelsea. Sí, no, llegó muy dosificado, pero ¿podemos echarle la culpa al Chelsea? No, claro que no. Obviamente al final, bueno, te iba a decir, por algo llegó ahí, pero es cagado porque el PSG pasando primero de grupo le tocó partidos más difíciles Sí. que el Chelsea pasando por segundo, que al final es cagado. El Chelsea jugó contra prácticamente puro equipo brasileño o de habla portuguesa porque está el Benfica, ¿sabes? Sí, se acordaron de que en Inglaterra no pudieron más que dominar la parte de arriba y dijeron, pues vamos a intentar con la parte de abajo ahora con los portugueses y pues para eso que Les les salió. fue muy bien porque al final creo que justamente algo que mencionaste me parece indicado porque muchos, ahora que ya lo piensas de esta manera, viendo que el Chelsea fue el campeón, si lo piensas de esta manera, justamente a lo mejor PSG tuvo el camino más complicado y demostrando mejor, pero creo que ahí hablamos de que justamente el PSG para llegar ahí tuvo partidos de alto rendimiento en sus dos últimas rondas, cuartos y semis. Y el Chelsea no. Entonces, Sí, ciertamente no. podía hacer más cambios, más rotación el Chelsea. Y pues el PSG no, o sea, tenía que ir por todas. Pon tú que no, pero al final del día yo creo que estuvo mal estructurado el Mundial de Clubes porque ahorita le estamos dando la preferencia a decir, ok, aquí se va a jugar lo que es el Mundial el año que viene, váyanse preparando chicos porque aquí la pinche temperatura llega a los 38 grados, 40. Increíble. Lo de refrescarse para los entrenadores creo que les dio completamente en la madre. Hubo partidos que una vez que entraban al momento de wash moment, o no sé cómo se llama esa madre, Ajá, para refrescarse. para refrescarse justamente, se apagaba el partido completamente. Ya los jugadores estaban fundidos, apagados y creo que por primera vez en muchos años nos tocó ver un partido a donde nos vamos a Mundial, FIFA, todo esto, donde afortunadamente no hubo lesionados de gravedad, pero se notaba el cansancio Pero pues y los que ya calambres, no, sea como sea, tenían justo que ya estar no dudaban. presentes. Y pues bueno, que quiero hacer una pequeña mención porque es un jugador que nos gusta a todos, sin importar los colores. Pero hablando de lesiones, yo sé que aquí el sol no tuvo nada que ver, pero Yamal Musiala se Lamentable, nos rompió lamentable. totalmente justamente contra el PSG, que Se me al había final me olvidado. parece que no fue culpa tampoco de... Donnarumma, ¿no? Es el que sale en la jugada. Sí, porque fue entre el defensor, que no sé si fue Pacho ahí todavía, y Donnarumma, pero se rompe totalmente el pie, el Sí, ¿no? tobillo realmente. La maldición sigue. Hubo un Y jugador que pagó caro. Digo, no nada que ver con lo del clima y demás, pero sí esa rotura de, me parece que que al es final todavía no estamos enterados bien, o ni siquiera sabemos si ya sacaron qué va a pasar, pero las fácil imágenes, se, sí, no. se pierde la temporada entrante. O sea, no es cualquier lesión, güey. O sea, sí se ve Y totalmente. Y deja tú la imagen del pie. En la cara se le ve todo. sí, no, sufrieron todos los que estaban viendo el partido, seas entrenador, seas Del equipo jugador, rival, lo que seas. Sí, quieras. ¿no? O sea. Quien vio la imagen sabrá a lo que nos referimos, de verdad.
yo creo que es lo que menos deseas ver en un campo de fútbol. Y más cuando eres amante del fútbol, ya sin importar los colores, Justo. que es lo que estamos diciendo. Creo que nadie le desea este tipo de lesión a ningún jugador, y menos a alguien tan joven y que estaba explotando tanto, ¿sabes? Sí, Porque al no. final esperamos que no es lo que pase, pero este tipo de lesiones rompen carreras al final. Es difícil volver de ellas y ya lo vimos en su momento. Hubo grandes jugadores que una lesión de pie, de esquitovales o algo por el estilo, pues nos los dejaron afuera. Neymar después del Mundial de Brasil, pues ya no fue el mismo Neymar. Yo sé que a Fue lo mejor no es comparable con Neymar, pero pues Ansu Fati, que pues también cuando estaba se demostrando rompió, tanto y de claro. repente no revivió jamás. Mario Götze le pasó exactamente lo mismo. Llegó siendo estrella del Mundial. Todos decían que era el próximo gran Llega al alemán. Bayern Llega al Bayern, se lesiona, también se rompe lo que son los tendones y vivió del gol contra contra Argentina. Argentina. Entonces esperemos que Que pues sí, Musiala, que se recupere bien y que parte pues siga demostrando este gran fútbol que nos estaba demostrando. claro, porque yo creo que es de lo que más va a extrañar el Bayern la siguiente temporada. Se va a notar, pero bastardamente su, su ausencia, pero bueno, al final no era de lo que estamos hablando, pero pues sí queríamos mencionarlo porque no fue una lesión menor. Pero pues ya creo que mencionamos lo que queremos mencionar del camino de ambos equipos. Ahora sí hablemos de la final, que me parece un resultado engañoso, porque Muy, normalmente muy tú ves engañoso. un 3-0 y dices, es un partidazo, a lo mejor malo del que perdió, pero fue un gran partido el que ganó. Pues no. No, fue quien haya podido aventarse el partido entero, porque hoy en día ya no sé si se va a poder conseguir la repetición a menos que paguen la suscripción y no sé qué tanto madre. Quien vio el partido en vivo sabe que el París estuvo atacando tanto tiempo que no pasaba la media cancha gracias a que Maresca mandó un autobús que sí funcionó. A esto es a lo que me Mandó el refiero. autobús, pero aparte una táctica con presión alta, ¿eh? Muy alta, Presión claro. tras pérdida y en cualquier momento, o sea, y a pesar de que el Chelsea tal vez no jugó un gran fútbol, que al final, a ver, ganó 3-0, o sea, como sea, es jugar bien, Es quieras o ganar. no, Ujú. pero aunque no jugó un gran fútbol, se notó, o sea, no lo buscamos, pero estoy seguro que el PSG tiene bastantes pérdidas y es que el Chelsea tenía presión alta. Tú en algún momento veías que la llevaba Doué, que la llevaba Vitinha X, llegaban 2, 3 jugadores al balón. Lo de Cucurella con Dué, bueno, o sea, deberían de... Sigue siendo increíble lo de Cucurella. Sí, Cucurella resucita Durante la cada tres, temporada puede cuatro ser un meme, temporadas. pero llega a partidos importantes y el hijo de puta ya está, Sí, se güey. vuelve Roberto Carlos. Es sorprendente lo que juega él por la izquierda cuando le dicen, oye, güey, este sí lo tenemos que ganar. Es wow, ¿eh? De verdad, Sí, para. no, es increíble. Doué desapareció realmente. Lo único que puedo destacar de Doué es el tiro en el primer tiempo, antes de los goles que le hizo a Robert No, Sánchez. y Que también, Robert Sánchez, quiero qué paradón mencionar de Robert también. Sánchez, le saca un balón a Vitinha y también, justamente, Cucurella por primera vez no había visto algo así de impresionante que siguió una jugada por más de 3 pases, viene un centro y llega a cortar el pase de la muerte hacia atrás. En el Es mero, o wow. sea, era un gol cantado y al final Entonces, repito, la verdad es fue que una quien vea buena el defensa partido, del Chelsea. Eso sí fue muy plantada con el muy nuevo bueno. fichaje, Aradabioyo, Sí, que sí, me sí, parece sí. un gran fichaje. Cucurella, que como te digo, la temporada es un meme, pero en partidos importantes está, entonces está. Y Robert Enzo Sánchez, y que también es Caicedo. muy, pero pues se vino el partido. Caicedo, que Sí, madre de no, Dios, o lo que sea, jugaron los dos en la media cancha es sorprendente. Digo, a mí Enzo en lo personal no es de mi agrado, he de decirlo mucho, pero lo que jugó el día de hoy demuestra por qué es campeón del mundo y ahora campeón es campeón del del mundo tanto mundo en selección como en como en club, club. si es lo que se Sí, está es mencionando, no sorprendente. cualquiera. Entonces, sí, Enzo Fernández es odiado por muchos, pero ahí sigue, bro. O sea, no puedes negarle el buen juego que llega a tener, ¿sabes? Y ya que estamos hablando también de jugadores del Chelsea, alguien a mí que me encantó desde que salió del City y lo demostró en estos últimos Qué partidos con el Chelsea, cabrón es hablar el rey del Mewing. del frío eterno, ¿eh? Yo quisiera hablar de un pecho frío en toda cantidad, pero es No, sorprendente el lo rey que del frío en este caso, juega Cole Palmer. Palmer. Dios mío, de verdad es, güey, estoy seguro que es realmente
ahorita se están retorciendo el general manager del City porque lo dejaron salir por 2 chicles y un cheto que tenían las bolsas el Chelsea. Sí, Y se no, está viendo, o sea, el lo que Chelsea juega. no estaría como está ahorita ya clasificado a competición europea en su liga, campeón del Mundial de Clubes, si no fuera por este jugador. Que Sí, al final lo que dicen, que Cole Palmer no estuvo tanto en fase de grupos como en octavos, realmente estaba desaparecido. Muchos decían, ¿qué onda? Porque al final el que hizo que, ¿qué hace sin G? Inge, no se toque ahí, Está por haciendo favor. chamba, cabrón. Deje de jugar Geometry Dash. Pero bueno, ya se me fue lo que estaba diciendo. No aparecía Cole Palmer al principio, pero en estos últimos Sí, no, es impresionante. Al goles y asistencias final, y doblete en la final contra el PSG. Y qué goles. O sea, sí, no, no. no fueron goles que tú dijeras, ¡ay, de puro! No, hermano, ¿qué es lo que le estaba diciendo a Héctor antes de grabar esto? Los goles que metió Palmer son los que me encantan. Yo sé que los trayazos que son palo y adentro, que revientan la portería, sí, son muy llamativos, pero esos que le pegan Toquecitos, despacito, pero bien colocado y raso, qué goles, hermano, porque no cualquiera. Un trayazo lo puede meter cualquiera. Un pero un coloque de colocar. balón pegado al palo y Sí, raso, no. nadie, güey. O sea, Es impresionante lo que jugó Palmer esta temporada. Al final, yo creo que le faltaba esa pequeña inclusión de finales, ¿no? Contra el Betis no llega a meter, pero hoy sí, y hoy sí era necesario. y se le Entonces, empieza a notar realmente cada vez la importancia tanto en su equipo como en el fútbol mundial que está llegando a tener Palmer, ¿sabes? claro. Y pues, o sea, al final me parece que es de lo más impresionante junto ya a los que mencionamos. Y otro que quería mencionar era el que lamentablemente no pudo meter su gol, que fue Liam Delap, que fue el reciente Qué fichaje jugadorazo, ¿eh? La verdad, del de esos Chelsea. dos tiros que tuvo, Donnarumma se acordó que otra vez estaba jugando una final y de repente volvió a sacar las manos, pero ya Pero era ya tarde. ya estaban quemadas las papas, pero aún así qué grandes paradas. Pero aún así qué gran jugador Liam Delap, reciente fichaje, que es lo que te quería mencionar. Hay que ver qué También tanto se está funciona. retorciendo el City porque viene de la cantera del City, así como Cole Palmer, Liam Delap viene de la cantera del City. ¿Y en dónde vinieron a caer los dos? En el Chelsea. Entonces, al final, creo que les va a hacer falta al City ahorita que, ok, viene jugando bien, Ryan Cherky, bla, 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 pero les va a hacer falta ahí algo. Entonces, creo que Palmer, ahorita que Bernardo Silva ya Ya viene está bajando para nivel, otro De Bruyne ya liga. se fue al Napoli. Creo que ahorita un Palmer Hubiera era lo que sido. les hacía falta al City. Que qué bueno que lo dejaron salir porque también nos hubiéramos perdido un De gran todas jugador. las temporadas que se echó, o sea, Justo. es increíble. Hace 2 temporadas me parece que fue, donde le ganó en goles asistencias a Haaland. Y Sí. también la tabla de goleo. Muchos dicen que de penales, ok, sí, tienes que Métalos. meterlos. O sea, para Métalos. tener goles de penales tienes que meterlos. Entonces, lo de Palmer apunta para muy grande jugador. Se está viendo. Entonces, pues veremos. Y pues de parte del PSG, realmente no sé qué les faltó porque bien jugaron. Sí, Les ¿no? faltó el gol, pero pues Aquí es cuando se ve mucho la falta de lo que fue Pacho y de lo que es Hernández en la sí, la defensa. defensa, que al final es lo Son que dijimos. Por errores ejemplo, grotos. tanto en la final de la Champions con el Inter como en todo este torneo. Y bueno, también en la temporada pasada, la defensa del PSG era algo muy bien planteado, Sí. justamente con Pacho. O sea, Lucas, como mencionas, sí, muy importante, pero es que Pacho, wow, increíble, que es lo que hablábamos el episodio, perdón, el episodio pasado con Ecuador. Pacho va a ser un estandarte para el PSG en pues, la saga defensiva, ¿no? Sí, claramente. Y lo de Lucas, pues creo que lo llego a entender. Se hizo expulsar hace bueno, se hizo expulsar para 2 partidos porque va a buscar a su hermano. O sea, qué lástima que haya perdido a Teo en una adicción tan fea como es el fútbol dinero. Teo Hernández se nos fue, murió la bocha. Y ahora Retegui, que ver a Retegui uno de los también. goleadores de Italia apuntar a equipos grandes y se nos va al Cuatsiai para ser compañero de Quiñones Va a quitarle a y de Quiñones. Nacho Fernández.
su única oportunidad de ser titular, pero pues, ¿qué hacemos? Está muriendo la bocha a base de dinero. Este Mundial de Clubes nos dejó también en claro que pues era por el dinero, por lo que fueron, porque grandes partidos tuvimos unos cuantos, Muy pocos. muy pocos, la verdad. Yo creo que nos quedó de ver eso, pero pues al final estos torneos están para ganarse. Hoy lo ganó el Chelsea con mucho superioridad al PSG. Y le doy un aplauso a la liga inglesa que otra vez nos sacó Sí, un nos campeón demostró, intercontinental, nos demostró por qué es la mejor liga de Europa. claro, del mundo, Entonces, pues esperemos después de la Liga que MX. con algo así, pues podamos seguir pagando estos tipos de fichajes como ahora fue Kai Havertz a Liverpool, Kai como Havertz, estás pero si drogado. Florian Wirtz. Florian Wirtz, perdóname. Sí, Kai Havertz está en el Arsenal que pues llegará a algún otro equipo porque con la llegada de Madueke dudo que vuelva a jugar. Ah, sí, cierto, acaba de llegar. Pero hablando de fichajes, también justamente yo quiero hablar de un fichaje con impacto inmediato en el equipo campeón, Joao Pedro. Joao Hermano, Pedro. llegó ni siquiera al inicio del Mundial de Clubes, llegó después y en su debut le mete un doblete al Flu, Y después va y le inyecta al final al PSG. donde Es tremenda picadita que se mete, la verdad, jugadorazo en el Brighton lo demostró, que me parece que es de donde viene, pero yo sabía que iba a estar muy desaprovechado si no salía del Brighton. Llega al Chelsea, que a lo mejor muchos tenían al Chelsea clasificado como no un gran equipo, pues a lo mejor pensaban que iba a desperdiciar su carrera, pero después de esta gran masterclass de fútbol que nos demostró Joao Pedro y pues el Chelsea ciertamente, porque en sus dos últimos partidos, tanto semis como final, se fue invicto, 5 goles a favor, 0 en contra, donde en 3 fue partícipe Joao Joao Pedro. Pedro. Que al Entonces al final final, hasta la celebración con Luis Enrique se llevó, menudo a... qué bueno que lo mencionas, hermano, porque era algo de lo que te quería hablar. ¿Qué le pasó por la cabeza a Luis Enrique? Yo amo a Claramente, Luis Enrique y creo que lo he no, demostrado sí, desde hace un montón mm, y se ha demostrado por la maestría que está haciendo en el PSG, pero perdió los se estribos. perdió. Pues. Y tú que realmente fuiste el que pudo ver el partido completo, quiero que me expliques, ¿qué pasó? Al día de hoy todavía me sigo pensando porque Joao Pedro, como cualquier jugador que va ganando un partido contra un equipo más fuerte, empezamos a hacer tiempo miles y miles y miles de veces y yo creo que el que más hacía tiempo de todo el equipo era Joao Pedro. Incluso cuando llega a meter el gol, celebra acercándose a la grada, se cruza en algún momento con Luis Enrique que le pide que ya no haga tiempo Sí. y ahorita ya está tan caliente la cosa que no supimos realmente qué pasó. O sea, nosotros que vimos el partido, no hay un motivo, hay una expulsión antes de que termine el partido, Sí. que Joao Neves pierde completamente la cabeza, le da un jalón de pelos Ah, sí, a Cucurella, a que fue otra Cucurella. cosa de las que pasó. Y todavía ni siquiera fue expulsión directa. Sí, Tuvieron no, que irla a ver al bar. lo del árbitro y su asistente, terrible. No entiendo cómo es que no pudieron asomarse y decir, oye, güey, pues sabes qué, si le dio un jalón de pelos esa expulsión, no mames. ¿Cómo es que terminó en bar? Pero nunca vi en qué momento Luis Enrique se empezó a calentar tanto con este tipo de jugador que dije, wow. Que Y eso fue, es, que debería, o sea, digo, al final es lo malo del fútbol, las peleas, sí, pero pues obviamente creo que es algo a lo que no le prestas atención. A los entrenadores casi no le prestas atención en un partido, sí. entonces pues creo que sí pasó muy Y es desapercibido. que me dijeras que es un clásico como Madrid, Sí, Barça todavía lo o... entiendes, o que a lo mejor entiendas que ese jugador y ese entrenador tienen un pasado. Hermano, Luis Enrique nunca entrenó A Joao Pedro y a ni Joao siquiera Pedro. creo que se hayan cruzado en algún momento en el avión, entonces... Entonces sí, o sea, es extraño. Y pues ni siquiera fue en una acción durante el partido, como mencionas que le celebró cerca del banquillo, tú podrías decir, ok, ahí se calentó, se paró y le hizo algo. No, fue ya que terminó el partido y durante la celebración del Chelsea, como es normal, ganaron un título, tienen que Claro. celebrar. Empezaron a calentarse ahí unos jugadores, hubo empujones, de repente llega Luis Enrique y nada más de repente ves cómo le suelta Un gancho, un sí. gancho Nada en más. el cuello a Joao Pedro.
flashó Manny Pacquiao. Entonces, Dijo, estoy en la tierra de Estados Unidos, Mayweather estaría feliz de verme. Y hoy en día creo que ya le ofreció hasta clases para que siga boxeando, porque ese gancho no cualquiera, ¿eh? pero no clases de Mayweather a Luis Enrique, al revés, Luis Enrique a Mayweather le va a dar sus clases. Porque si bien es cierto, muchos dicen no fue realmente un golpe fuerte. A ver, o sea, Sigue la siendo vende bien un Joe Pedro, golpe. pero sigue siendo un golpe y en el cuello. O sea, Ajá. los que dicen que fue un golpecito, a ver que te den, sea como sea, nada más un sopapo ahí en el cuello, a ver si lo aguantas. Pues Sí, no, no. güey. Entonces, algo que te quería preguntar, ¿tú cuántos partidos de expulsión le das a Luis Es Enrique? que estamos Porque de acuerdo. expulsión tiene. O sea, eso Exactamente, es es una claro. agresión a Directa. mil O sea, ojos. ¿Te sí. acuerdas cuando Guardiola, cuando el buen Mourinho le mete el dedo a Tito, cuántos partidos se fue? Y fue en una final de Supercopa. Sí, O sea, yo exacto. creo que ahorita Luis Enrique estamos hablando de que se tendría que 10 perder partidos por lo más o menos. menos. O sea, es Cerca una de eso se tiene que multa, ir. es una disculpa y también va a ser La de suspensión, sí, claro. suspensión. Pero estamos hablando de qué hay que hacer con ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo conllevas el que tú como aficionado vas con tu familia, con hijos a lo mejor, y lo primero que le enseñas es este tipo de situaciones, ¿no? Donde termina tan mal el encuentro que el desafuegue sean los golpes. Que como mencionas esto, realmente creo que va a ser complicado hacer algo con este tipo de acciones porque nunca sabes cuándo van a llegar. En todo el mundial nunca se vio que hubiera una campal ni nada. ¿Cómo Y, no? ¿cuál? Mundial de Recordemos, clubes. sí, acuérdate que cuando expulsan, hay un partido que es River que se van peleando en el vestuario, que iban a agarrarse a madrazos del vestuario, el lateral y el del River, ¿cómo se llama? Ah, Acuña sí. Y Dumfries. y Dumfries, Claro, gracias. sí, sí, sí. Pero bueno, no fue algo que tuviera una agresión así como tal. Me Que refiero, ¿no? viéramos, o sea, al final del día, Entonces, al final, o sea, es muy complicado porque no sabes cuándo va a llegar. O sea, y al final en un deporte, y tú lo has sentido, todos los que nos escuchan, nosotros, jugando fútbol o cualquier deporte, es difícil a veces que no haya roces claro, hay porque contacto al hay final del día. contactos, hay palabras que se van, que se dicen. Entonces nunca sabes cuándo va a llegar, pero pues ciertamente hay que hacer algo porque no es la única que ha habido, amigo. Y pues aquí, nuestros queridísimos seguidores, tenemos una compilación de pues algunas peleas, algunos conflictos, hasta campales que se han llegado a suscitar pues en este hermoso deporte que a veces ciertamente se ve manchado por este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, queremos dar este puente después de Luis Enrique, no sé qué se Sí, sí. sintió, pero mencióname uno, amigo. Quiero que Pues empieces tú. justamente lo mencioné hace un momento, Mourinho metiéndole el dedo al ojo a Tito Villanova. Al final del día, yo creo que fue una de las peleas más impactantes que recuerdo hoy en día. No hay cómo explicarle a una persona el por qué sucede. Que a ver, Simplemente es el calor y es del que sí partido. puedes explicarle ciertamente el por qué, o sea, no específicamente, pero es que no nada más era ese partido. Los clásicos de esa época, Mourinho, Pep Guardiola, Guardiola. eran un show total, había de todo, había goleadas, había regates, había partidazos, había peleas, había de todo, y es que fue ciertamente de los mejores clásicos, bueno, años en clásicos que nos pudieron haber Sí, dado. no. Messi, Cristiano, Pep Guardiola, Mourinho. En un lado, en ese momento también estaba Puyol, estaba Pepe, estaba Sergio Ramos, estaba Piqué. Había una De todo. remambaramba de Sí, cosas. no, entiendes la intensidad porque es un clásico, dices, ok, vamos a jugar ¿Y con qué todo hoy. clásico? ¿Qué tipo de clásico era? Yo creo que ese es el que más recuerdo en este momento, de decir, viejo, ¿cómo es que no terminaron con 16 rojas en esos partidos? Todo el tiempo que veías cómo se agarraban Claro, a golpes, como Pepe era alguien muy caliente, creen, no lo Pepe era recordará un por puerco total. un carnicero, no tengo la menor duda, es de mis jugadores favoritos en ese aspecto. No creo que haya otro al que le pueda adjudicar el voltearle casi casi la pierna a un jugador y todavía
acercarse y pedirse, levántate, levántate. Sí, justo que Entonces, creo que, o sea, justamente mencionaste a lo mejor la más reconocida, pero hay varias. Hay otra donde, ay, no recuerdo quién era del Madrid y qué tonto, pero cuando se sale el balón, Guardiola lo agarra y lo suelta y Cristiano, empujan, era Cristiano, tienes toda la razón, empuja Pep. a Guardiola y también ahí se arma una porque pues no toques al entrenador. O la que mencionas fácilmente, donde fue el partido donde no podían con Messi y cómo pudieron, a base de patadas. Sí, lo acaban Le de pisan la mano después de que le metieron una falta y pues ahí se armó una. que yo reitero, estoy muy de acuerdo con ese pisotón de mano porque Messi venía de pegarle un balonazo a un aficionado por un calentura también. Entonces, pues me es impresionante que justo este tipo de partidos lleguen hasta esos extremos, pero tampoco considero que estén mal porque es la intensidad con la Que que al final, juegas. justamente, a diferencia de algunos otros que vamos a mencionar, no me voy a quejar porque qué clásicos nos brindaban. Y al final empezó un partido y así fuera la jornada 5 de la Liga Santander. Sabías que iba a terminar en un desmadre. O sea, tú sabías Sí, perfectamente sí, sí, sí. que iba a pasar algo en ese Real Madrid-Barça, porque aparte era partido a cada rato, porque realmente eran en ese momento equipos que siempre llegaban a las últimas instancias de la Champions, que siempre llegaban a las últimas de la Copa, y entonces estaban a cada rato Encontrándose en todos lados, sí, encontrándose sí, y sí. podía ser goleada para el Madrid, goleada para el Barcelona, empate, pero que fue un partidazo. Entonces, sí, creo que era algo que a lo mejor muchos iban a esperar. Madrid-Barcelona, la que se te ocurra. O sea, porque creo que hubo demasiadas y fue un gran inicio de tu parte, amigo. Ahora yo quiero mencionar otra que hay un protagonista que se repite, que es el Barcelona, pero pues bastantes años atrás, que en este caso son en el 84. También hablando de Copa, en este caso la Supercopa de España, donde gana el Athletic de Bilbao 1-0. Estaba nuestro queridísimo Maradona, muy reconocida. Está ese video en todos lados donde Creo Maradona que también se creyó Jackie Chan, Bruce Lee, no sí, sé. el rodillazo, hasta dónde llega la altura de su rodilla para mí es sorprendente hoy en día, ¿eh? Es increíble y es que, pues, amigo, fue realmente una carnicería en el Bernabéu, donde durante el partido se están agarrando a patadas, a putazos, a todo lo que se te ocurra. Gana el Athletic, termina el partido, se empiezan a empujar, no saben qué pasó, pum, pam, pam. Y hasta invasión de cancha. Hubo Sí, sí, invasión de sí. cancha, Maradona dándole a tú por cual, ya creo que hasta su mismo equipo le estaba dando. O sea, y fue un desastre total, que es una de las que mencionamos, a lo mejor las del Barça Madrid, ciertamente estuvo controladas hasta cierto punto y no pasaban a mayores, las disfrutábamos, pero este tipo de cosas como dices, hubo invasión, hubo ataques hacia aficionados, hacia jugadores, es donde realmente tiene que Que a haber ver, algo. ¿Qué sanciones hubo? Estamos seguros, pero pues al final, creo que no las buenas, hubo. pero pues o sea, prevenciones no hubo, al final fue lo que pues había pasado. Entonces, pues bueno, creo que obviamente no podemos hablar mucho de esta ya que pues no la No la vivimos, vivimos, pero la vimos mil pero veces. mil veces en lo que se te ocurra y más de nuestro lado que somos aficionados al fútbol europeo, en mi caso al del Barcelona. Barcelona. Sí, sí, sí. Pero bueno, es increíble porque yo quiero hacer un pequeño énfasis en algo, que esto fue básicamente lo que definió el final de Maradona en Barcelona y gracias a Dios, porque realmente en el Barça nunca hizo nada, pero nos dio una de las mejores versiones de Maradona porque después de aquí se fue al Napoli, Napoli, sí, sí, sí. donde nos brindó magia total, que al final, ¿cómo se llama el estadio del Napoli? Ahora es el Maradona. El Maradona. Diego Armando Maradona. Entonces, pues sí, era una de las que quería mencionar porque, pues bueno, realmente fue una campal muy reconocida, realmente hubo agresiones de todos lados, ¿sabes? Entonces, pues sí, yo la pondría, yo creo, en mi top 2 de peleas en la historia del fútbol, ¿sabes? Sí, no, es que es difícil porque hay, lamentablemente, este tipo de peleas Sí, todavía como saben, dice, para Héctor todo es difícil.
porque hay peleas que afortunadamente terminan en saldo blanco, que yo creo que estos son los casos. Y tendríamos que hablar cuando ya llegaban a los extremos, hablando recientemente de un Querétaro Atlas, no sé cuántos de ustedes recordarán hace un par de años. Sí. La familia que estaba llorando, que tuvieron que entrar a la cancha, que el papá estaba abrazando a la mamá y a la hija para que ellas no les pegaran. Esa es la parte que mancha ya realmente la pelota. Sí, Es porque al final esto ya ni siquiera tuvo que ver con los jugadores de fútbol o realmente, pues sí, un calentón dentro de la cancha. Esto ya fue más por fuera de los aficionados, pues obviamente como dice Héctor, o sea, fue reciente, no tanto, pero pues un 5 de marzo del 2022 fue en el Estadio Corregidora de Querétaro, sí, no, al final donde hubo violencia total, o sea, se como perdió dice, todo había, pues, o sea, imágenes donde había gente inconsciente en el suelo, llena de sangre, y lo seguían familias golpeando. huyendo, y pues, o sea, fue realmente algo muy triste, y más que nada porque fue, pues, en nuestro país, Sí, es donde el peor según las ejemplo. versiones oficiales, únicamente hubo 26 heridos y 0 fallecidos. Sigo en duda, Que sigo en duda. creo que no somos los únicos que siguen en duda. Al final estas fueron las versiones oficiales del gobierno. Yo creo que, pues, no sé, para no alarmar más, no sé, pero se veían en los videos que subían las familias, como mencionas. No creo que ese saldo, nada más de 26 heridos, para empezar, me hace muy poco en heridos, pero 0 muertos, lamentablemente a mí se me hace que es algo, pues, falso. Es algo que mata cualquier tipo de celebración, ¿sabes? Me es impresionante que nada más hayan mantenido el ¿cómo se llama? La corregidora La un año corregidora. cerrado. Yo creo que debió de haber sido más tiempo, debió de haber Mucho habido más más tiempo, yo creo, investigación. para mí, porque realmente, pues sí, es culpa del equipo por la seguridad. Al final yo le he Claro. hecho totalmente culpa a la seguridad que brindaba el estadio. Para mí en una de estas, como las sanciones que dan en Europa, en una de esas tuvieron que haber baneado al Querétaro, en una de esas hasta en un ascenso MX, mandarlo fuera de la Liga Yo MX, creo que era muy necesario. Muy. pero pues lamentablemente lo tenemos, un saldo en nuestro país que no, pues no es nada bueno, ¿no? Pero para no cerrar este gran capítulo con algo tan impactante, tan serio, tan lamentable, pues quiero ir a una donde, pues también me parece que fue un muy buen partido, una muy buena instancia, un muy buen torneo, unas muy buenas elecciones y sobre todo un partido para la historia como es el Portugal-Países Bajos, El conocido partido mejor con las como más amarillas en la historia. la batalla de Nuremberg, Mundial de Alemania. No recuerdo bien qué partido era, si era cuartos de final, me parece que sí. Fue un Portugal, pues Países Bajos, como lo vengo mencionando, desde el minuto 1. Fue una porquería total en el sentido de que se están agarrando a patadas, golpes en todos lados, que lo sabemos, en esas épocas, Países Bajos, Holanda, tenía unos jugadores tan sucios que pues se veía venir, que fueron los que empezaron pegando, justamente, los de Y no se Países cansaron Bajos. hasta que lesionaron a Cristiano. Y hasta que lesionaron a Cristiano. Entonces ahí justamente fue cuando Portugal y el árbitro, es que también ahí yo le echo la culpa totalmente al árbitro. Se estaba viendo muy tibio, totalmente Claro. después de tantos golpes de Holanda, no están ni sacando amarillas. Empezó a sacar estas tarjetas hasta que ya se vio el partido perdido. Perdóname, pero después de que lesionas a un jugador y están pegue y pegue y pegue, por más que saques rojas, por más que saques amarillas, no recuperas un partido. Se vio. Sí, Y se vio. y mucho, que vaya que se vio, porque ese partido recuerdo mucho el hecho de no había un paréntesis entre que era rojo y que no. Había patadas en los lados con Figo, con Rui Costa, también Nigel de Jong, que de alguna u otra forma llegó hasta el 2010 para terminar de dar Sus buenas patadas. saltadas. Xavi Alonso lo recuerda mucho. Claro que sí, las patadas karatecas, no sé cómo chingos llegó hasta allá,
pero me es sorprendente el cómo un árbitro puede perder el control de un partido simplemente Y dejando aparte no es que pegar. tú digas, ay, es un fútbol llanero, hermano, era un mundial ya en instancias de eliminación. No puedes perder un partido de esa manera. Claro. Muchos lo sabrán, pero nada más quiero hacer el dato, como menciona Héctor, Pitt, fue el partido oficial con el récord de Amarillas. tarjetas, de amarillas, pero en general me Ujú. parece que de tarjetas, que fue con un saldo de 16 tarjetas amarillas, locura total, o sea, es Y más sí, de un equipo sorprendente. de fútbol, y 4 rojas, 20 tarjetas en total, me parecen pocas. Déjame decirte que me parecen Claramente pocas. son pocas para el que O a lo vean mejor la repetición. muchas, si no ves en el sentido de que se tuvieron que haber ido expulsados más jugadores y se tendría que haber suspendido el partido. También puede ser Pero pues una es lo que traducción. mencionamos. Al árbitro se le fue de las manos este partido totalmente. Entonces sí, realmente me parece que justamente lo dice el nombre. Estamos hablando de peleas, batallas en el campo. Se le dio un nombre al partido, como es La la batalla batalla de de Nuremberg. Nuremberg. Entonces, top uno para mí del Creo que peleas en el personalmente campo. sí podría ser así. Que haya vivido, pues ya te diré alguna otra más, pero pues podríamos llegar a ese mismo contexto. Claro. Entonces, para los que nos escuchan, para todos los que nos ven en YouTube, recuérdenos ustedes alguna pelea que se nos haya saltado, porque claro que hay más peleas como los superclásicos en Argentina, también estarán alguna que otra con Manchester United y Arsenal, que eran pues también enemigos muy acérrimos que yo recuerde, cuando se peleaban también los clásicos América Chivas, pero pues ustedes coméntenos alguno en específico que recuerden, alguno que digan, madre, ese bofo sí estaba loco, Zinedine cuando le pegó el cabezazo a Materazzi, o sea, Cantona Cantena. desconectándose con un aficionado. Exactamente, Yo quiero exactamente. hacerles otra pregunta a nuestros queridísimos seguidores y es, ¿nos podrían mencionar en los comentarios cuál fue el partido que, gracias a todo lo que se armó, originó las tarjetas realmente? ¿Alguno de ustedes lo recuerda? ¿Fue Porque en un mundial? Menciónenos en cuál, qué selecciones estuvieron incluidas en este partido. Es algo muy interesante que tal vez podremos hablar después, pero nos gustaría que ustedes nos dejen en los comentarios si es que recuerdan o si es, no recordar porque es muy viejo, pero si es que saben qué partido fue. compártanos conocimiento, porque aquí, pues al Sabemos final, que es nulo conocimiento, es difícil. lo sabemos. Así que como siempre, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como ebrios-por-cel-gol. Les recuerdo, ya sé que me mamé. Si no, es más fácil por YouTube o por Spotify, cualquiera de los dos es Ebrios por el Gol, para que puedan encontrarnos de manera más sencilla y de ahí saltar a cualquier otro de nuestros perfiles que tengamos. En mi caso, pues yo soy Huesca, como ya saben, síganme en Instagram como lo es lieveloser.huesca. O en mi Instagram, que no suelo subir casi nada, pero síganme por si las moscas. En alguna de esas se enteran de algo muy sorprendente. Pit1307 para su apoyo. O pues en este caso, pues creo que al final, como sí existe el usuario, tal vez no es esquizofrenia, pero pueden seguir como a nuestro gran americanista, amado odiado, como lo es Adrián Rosas 1305. Pues en algún momento no era Lo un bot. encuentran, si no, alerta Amber, por favor. Así que en esta ocasión fue todo de nosotros. Como siempre, gracias por estar tomando con nosotros. Y escuchándonos. Como siempre, un saludo para todos aquellos que todo el día nos comentan. Próximamente esperamos traerlos porque se viene una época de sequía tan fea, un parón de selecciones, un parón De en clubes. clubes y pues al final la Liga MX es lo único que nos queda de sobriedad. Entonces, pues para no matarle, esperemos verlos por aquí próximamente. Así que gracias por escucharnos y sigan tomando con nosotros porque el fútbol se siente, no se explica. Salud. Salud.